Hola, en este video hablaremos sobre uno de los temas más importantes de la química orgánica, la estereoquímica. En específico, nos enfocaremos en la estructura tetraédrica del carbono, el origen de la quiralidad y cómo estos dan lugar a propiedades como la actividad óptica. También hablaremos sobre los estereoisómeros, incluyendo conceptos claves como centro quiral, configuración SR, enantiómeros, estereoisómeros y mezclas racémicas. Estos temas son fundamentales para entender cómo la formación tridimensional afecta directamente a las propiedades y comportamiento de las moléculas, especialmente en áreas como la farmacología y la bioquímica. Yo voy a hablar sobre la estructura tetraédrica del carbono. Primero hay que recordar que el carbono es un elemento muy especial que puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Esto se debe a que permite hasta 4 electrones de valencia distintos. Cuando el carbono tiene enlaces simples, adopta una estructura tridimensional llamada tetraédrica. Esto significa que el átomo del carbono se encuentra en el centro y los 4 átomos a los que están unidos se colocan a los vértices, llamando a esta figura tetraédrica. Para entender esto, hay que hablar de la abreviación sp3, que el carbono combina un orbital S y 3p. Y estos orbitales se orientan en el espacio de tal manera que se alejan lo más posible entre sí para disminuir la repulsión entre los átomos. Un ejemplo de esto es el pentano, ya que tiene el carbono en el centro y los hidrógenos alrededor. Se deforma igual los enlaces y dan un ángulo de 109.5. Esto quiere decir que la estructura es estable. Y es importante porque es la base de muchas moléculas orgánicas, determina la forma tridimensional de los compuestos e influye en las propiedades como la reactividad y la polaridad. La quiralidad es la propiedad que tiene un objeto o una molécula de no ser superpuesta con su imagen en el espejo. Esta se origina cuando un átomo, generalmente un carbono, está unido a 4 sustituyentes diferentes. Este átomo se llama centro quiral o carbono asimétrico. Por ejemplo, este carbono está unido a un hidrógeno, un hidroxido, que es un alcohol, un cloro y un metilo. El centro quiral se origina porque la distribución espacial de los átomos forma una estructura tetraédrica. Y esto hace que existan dos formas espaciales, una derecha y una izquierda. Y tiene como resultado dos moléculas espejo llamadas enantiómeros. Por ejemplo, las manos son quirales porque no se puede poner una encima de la otra y hacer que coincidan exactamente. Un ejemplo de quiralidad es el ácido láctico. Por ejemplo, este es el centro quiral del ácido láctico, pero en este se forman dos enantiómeros, el enantiómero L ácido láctico y el D ácido láctico. Y estos son importantes porque puede llegar a afectar cómo reaccionan las moléculas, también puede llegar a cambiar el sabor y el olor de algunas sustancias y influir mucho en la fabricación de medicamentos. Los estereoisómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular y los mismos enlaces, pero difieren en la disposición espacial de sus átomos. Por ejemplo, aquí podemos ver dos moléculas de azúcar, la de glucosa y la de galactosa. Tenemos un aldehído, grupos hidroxilo e hidrógenos. La única diferencia es hacia dónde apuntan los alcoholes, o sea, la posición espacial relativa. Dentro de los estereoisómeros hay dos tipos principales, los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros son moléculas que son imágenes en espejo no superponibles, como por ejemplo nuestras manos. Aunque parecen iguales, no se pueden colocar una sobre otra de manera exacta. Un centro quiral es un átomo de carbono con hibridación sp3 que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, al desarrollar esta molécula, tenemos que este carbono tiene 3 hidrógenos, por lo que sus grupos están repetidos y no puede ser nuestro centro quiral. Al pasar a este, nos damos cuenta que pasa la misma situación. Y en este carbono tiene 2 hidrógenos, por lo que se descarta como nuestro centro quiral. Y nos queda este, el que solo tiene un hidrógeno, por lo que viene siendo nuestro centro quiral, porque tiene un grupo metilo, un grupo hidroxilo, un grupo etilo
y un hidrógeno. ¿Sabías que dos moléculas pueden ser iguales pero comportarse de manera diferente? A esto le llamamos enantiómeros. En el cuerpo pasa algo similar que podríamos ejemplificarlo con nuestras manos. A simple vista parecen las mismas, pero si ponemos un espejo en medio y las superponemos, no son superponibles. Si lo vemos de una manera más química, podemos ver el claro ejemplo del carbono, que tiene de sustituyentes el bromo, el cloro, el CH3 y el hidrógeno. Y al momento de poner un espejo, está el bromo, el cloro, el CH y el hidrógeno. Y de igual manera, si lo intentamos superponer, no van a coincidir. Ahora bien, como vimos en el ejemplo, cuando un carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, se vuelve un centro quiral. Y esto tiene gran peso en la industria farmacéutica porque hay antecedentes donde, de acuerdo con la orientación del enantiómero, puede ser beneficiario o contradictorio a nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí que tenemos este fármaco, podemos ubicar su centro quiral de este lado. ¿Por qué? Porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Si le hacemos suma a esto, obtenemos esto, que tenemos carbono con un sustituyente en hidrógeno, un sustituyente en hidrógeno, y en estas estructuras que son diferentes. Y ahora, ¿cómo voy a saber si la configuración es R o S? Aquí tenemos un sencillo ejemplo donde nuevamente el carbono tiene 4 sustituyentes diferentes y cada sustituyente tiene su peso atómico. Aquí ya hice una tabla de apoyo y vamos a enumerarlos del más pesado al menos pesado. Aquí el yodo tiene el primer lugar, el bromo en segundo y el flúor en tercero. Y por último, siempre va a ser el hidrógeno porque tiene un peso molecular de 1. Algo que es muy importante es que el hidrógeno siempre tiene que ir hacia atrás para que esto sea coherente. Al momento de enumerarlos, ahora con una flecha vamos a ir en la dirección de los números. Aquí está el 1, acá va el 2 y acá está el 3 y por último el 4 que está hacia atrás. Y estas flechas, si se dan cuenta, están en contra de las manecillas del reloj. Entonces va a dar una configuración de eso. Aquí tenemos otra forma de acomodarlo, que es la proyección de Fisher. Aquí ponemos las líneas en un mismo plano, pero las líneas horizontales significan que tienen una orientación hacia adelante. Como lo dije en el ejemplo anterior, el hidrógeno siempre tiene que estar para atrás. Entonces aquí hacemos el mismo proceso. Enumeramos según los cruces moleculares y igual hacemos la flecha. Pero ahora va a ser al revés. Por ejemplo, aquí sí está yendo en orientación a las flechas del reloj, pero en vez de una R tenemos una S. Y aquí es al revés. Aquí damos cuenta que es un enantiómero porque si ponemos el espejito, tenemos la otra molécula, pero no es superponible. Y hacemos otra vez el proceso y ahora tenemos una flecha que es anti la orientación del reloj y en vez de ser una S vamos a tener una N. Bueno, yo les voy a hablar sobre los diastereoisómeros, pero para adentrarnos al tema vamos a ver que los enantiómeros y los diastereoisómeros son estereoisómeros, los que son aquellas sustancias que son isómeras y en lo único en lo que se les puede diferenciar es en la orientación de los grupos funcionales que tienen las moléculas. Bueno, los estereoisómeros se dividen en dos, como ya les mencioné antes, que son enantiómeros, que son las imágenes especular no superponibles, y los diastereoisómeros son todos los demás. Bueno, aquí tenemos dos moléculas donde aquí te puedes dar cuenta que estas dos son especulares, pero a diferencia de esta, te das cuenta que aunque tengan la misma molecular, los mismos radicales, no tienen la misma forma espacial y no se sobreponen. Así que esto nos indica que es un diastereoisómero. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde nos damos cuenta que aquí en esta molécula el bromo y el cloro salen, pero en esta otra el bromo es el único que sale y el cloro entra. Entonces, si agarramos esta molécula y hacemos nuestra imagen especular, nos damos cuenta que pues claramente estas dos moléculas no es lo mismo,
porque son opuestos. Entonces esto nos indica que es un diastereoisómero. Una mezcla racémica es una mezcla que contiene dos cantidades iguales, el 50 y el 50%, de dos enantiómeros con una forma espacial derecha e izquierda. Y estas se cancelan en la actividad óptica, ya que es ópticamente inactiva, aunque sus moléculas sí sean girales. Para tenerlo un poquito más claro, un enantiómero son la misma molécula química que tienen la misma conectividad, pero diferente disposición espacial. Son como las dos manos que se sobreponen. Por ejemplo, aquí se puede ver que esta es la original, esta es la derecha y esta es la izquierda. Aunque estas se superpongan entre esta, no serán iguales. Un compuesto obeso es una molécula que tiene dos nosotros girales, pero no es giral en conjunto porque posee un plano interno de simetría. Esto significa que si se tienen dos carbonos asimétricos, eso significa que sí tiene dos carbonos asimétricos, pero su imagen en el espejo sí puede sobreponerse. Por eso es ópticamente inactiva. Por ejemplo, aquí, colocando ya el plano, se puede ver que en ambos lados son iguales y hay simetría. Un ejemplo clásico es el ácido tartárico, que se tiene dos carbonos quirales, pero al colocar el plano están acomodados así simétricamente, de forma simétrica. En conclusión, la estereoquímica no solo nos permite ver qué átomos tiene una molécula, sino el espacio donde se encuentran. Conceptos como la quiralidad, los enantiómeros y los diastereoisómeros son esenciales para comprender por qué hay sustancias que tienen efectos completamente distintos, incluso si tienen la misma fórmula química. Este tema es especialmente importante ya que influye en el desarrollo de medicamentos, desarrollos biológicos y en muchas aplicaciones industriales. Con esto podemos ver que la química no es solo teoría, sino que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Es que la forma de una molécula puede cambiar completamente su efecto. Esto quiere decir que puedes tener una molécula completamente distinta con las mismas propiedades, pero una puede llegar a ser R o S. Eso quiere decir que son completamente diferentes. Aún así, sus átomos sean los mismos. Un ejemplo de esto es la talidomina, que ayudaba a las mujeres embarazadas con las náuseas, pero su otra forma causaba malformaciones en los bebés. Eso ayuda mucho en la química moderna para investigar no solo su estructura química, sino también su estructura en el espacio, o sea, su estructura 3D. Dato curioso, la carbona tiene dos enantiómeros químicamente iguales, pero tienen diferente orientación espacial, por lo que uno huele a menta, mientras que el otro huele a un tipo de comino. ¿Es que el enantiómero también estorba? Estamos acostumbrados a pensar que el enantiómero malo es tóxico, pero no siempre es así. A veces también obstruye o influye con el enantiómero bueno, o puede aumentar los efectos secundarios. Entonces, no solo no ayuda, sino que también estorba. Otro dato curioso es que las bacterias son súper selectivas. Algunas bacterias solo consumen un enantiómero del compuesto y el otro lo ignoran completamente, ya que para ellas el otro no existe. Lo curioso es que tu nariz puede distinguir entre dos moléculas que parecen ser iguales. Aunque suene increíble, el sentido del olfato es capaz de detectar la diferencia entre moléculas que parecen prácticamente idénticas. Por ejemplo, si tenemos una molécula que de una forma huele a naranja, su imagen en el espejo olería a limón. Esto debe a que los receptores de la nariz también tienen forma y solo trabajan con ciertas estructuras específicas. Lo que quiere decir que cuando tú hueles algo, lo que en realidad estás percibiendo es la forma tridimensional de la molécula.